Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al podcast de Quedamos en la Fuentes. En el episodio de hoy hablaremos de un tema que a mí personalmente me gusta, que es el mundo del emprendimiento, de lo que cuesta levantar un negocio, de los fracasos y de las experiencias que nos va dando. Y es por eso que hoy contamos con un emprendedor que nos contará su experiencia, nos hablará un poco sobre su vida, sobre él. Y es por eso que hoy tenemos a Emilio. Hola Emilio, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy Emilio Lamata, tengo 34 años. Bueno, he venido aquí a hablar de emprendimiento. Podríamos hablar de muchísimas cosas, porque la verdad que también me gusta el deporte, me gusta cocinar, tengo bastantes hobbies. Pero bueno, a nivel de emprendimiento, pues fundé una empresa hace ya, bueno, sí, pues igual hace 14, 15 años. Y bueno, es una empresa de venta online. Actualmente pues somos una empresa ya bastante referente a nivel de Aragón en lo que es el mercado online. Y bueno, estoy aquí encantado de estar contigo. Voy a ver un poco cuáles son las inquietudes que tienes, las preguntas que me planteas y bueno, también aclarar que es mi primer podcast. Jamás he estado en un podcast y la verdad que me hace mucha ilusión poder estar esta tarde compartiendo un rato contigo. Dijiste que tienes una empresa y ¿cómo se te dio o desde cuándo te gusta el emprendimiento o por qué decidiste emprender? Bueno, es una buena pregunta. La empresa la fundé con un compañero de clase. Entonces, bueno, cuando teníamos 14, 15 años, en tercero de la ESO, recuerdo, conocí a mi actual socio Diego. Y bueno, pues ahí poco a poco fuimos comprando y vendiendo productos a través de internet. Empezamos comprando ropa en China, la traíamos aquí a España. Yo me acuerdo porque íbamos con unas motos, unos ciclomotores a la aduana a buscar ahí los pedidos. Y bueno, pues los vendíamos a través de eBay, a través de 1000 anuncios, creo que recordar. Y bueno, eso fue un poco el inicio, mis primeras experiencias en la venta online. A partir de ahí, pues ya cuando teníamos 18 años, o 18, 19 años, pues le fuimos dando forma de otra manera. Empezamos ya pues a trabajar otro tipo de productos. Comenzamos con la venta de lencería erótica, a vender en internet. Y surgió un poco, fue que una cosa pues te llevó a la otra. La verdad que tampoco fue nada que dijésemos, bueno, vamos a vender lencería, sino que fue porque era un producto que era bastante económico, era un producto que daba mucha vergüenza comprarlo en las tiendas. A día de hoy ir a una tienda de lencería pues es algo muy normal, pero en aquel entonces, bueno, a mí me daba mucha vergüenza y a todo el mundo le daba mucha vergüenza. Y luego Internet era un sector, un canal en el cual se podía mantener mucho el anonimato. Entonces mandábamos los paquetes como muy discretamente y te podías comprar un picardías para San Valentín y nadie sabía lo que habías comprado. ¿Y por qué venta online? Pues supongo que sería porque, claro, cuando empiezas de cero, nosotros hemos empezado siempre con recursos propios, desde cero. Supongo que, claro, la inversión que requiere es mucho menor. No tienes que alquilar un local, no tienes que tener según qué gastos iniciales. Entonces, supongo que por ahí sería. La verdad que a mí lo que es la tecnología siempre me ha gustado mucho, se me ha dado bastante bien la informática. Hizo mi padre una cosa bien cuando yo era niño, que es que a los 10 años me apuntó a clases de informática. Entonces, pues siempre se me ha dado bien desarrollar páginas web y demás. Entonces, pues bueno, pues empezamos a vender a través de eBay. Después de eBay, pues lo típico es pues montarte una tienda online propia. Y a partir de ahí, pues vas vendiendo a través de terceros como son los marketplaces actualmente o como podían ser las páginas de venta flash hace unos años. Echemos la mirada atrás.
cuando eras niño o más joven, que aún lo eres, ¿qué querías ser? Ostras, pues es muy buena pregunta y creo que te la puedo responder casi al detalle, porque hace unos días encontré una redacción de cuando yo tenía 10 años que la hice para el colegio. La tenía mi madre guardada en casa y la leí. Y de hecho, pues me la guardé y tal. Y ponía, ¿qué quiero ser de mayor? Era la redacción. Iba a sexto de primaria. Y bueno, quería ser lo típico de todos los niños. Futbolista, bombero, policía y médico, creo que quería ser. Pero sí que es cierto que esto yo, claro, no puse en esa redacción que quería ser empresario. Policía sí, que como te comentaba antes, lo intenté con 18 años, sin demasiado éxito, pero sí que es cierto que cuando tenía 10, 11, 12 años, a mí me gustaba mucho como mercadear en clase con los compañeros. Yo cambiaba, jugábamos a los tazos de los Pokémon y yo les cambiaba los tazos por los bolígrafos. Entonces, siempre tenía un espíritu de comprar y vender, por así decirlo, y de buscarme un poco la vida. ¿Ese lado empresarial o ese lado comercial, qué viene? ¿De familia o porque te digo por...? Pues no, la verdad que no. La verdad que yo vengo de una familia súper humilde. Mi padre era soldador, trabajaba 11 horas al día y los sábados también. Y mi madre pues trabaja actualmente limpiando casas. Es decir, mi padre ya está jubilado, mi madre sigue trabajando limpiando casas y la verdad que no, que mis padres no han sido ni empresarios ni nada por el estilo. De hecho, son gente súper humilde. Tus primeros pasos profesional, o sea, ya más serios con el mundo empresarial o de emprendimiento, ¿cuál fue? Mis primeros pasos más serios a nivel empresarial. Pues hombre, nosotros, tanto Diego como yo, empezamos en un trastero y ya cuando empezábamos a vender 2.000 o 3.000 euros de lencería al mes, ya fue un momento un poco como diciendo, ostras, es el momento ya de dar un paso, porque nosotros lo hacíamos, sinceramente, estábamos piratas en un trastero, como cualquiera que empieza, vendiendo a Sí. través de internet y tal. Llevábamos los paquetes a correos, nos pegábamos allí un rato en correos, preparando etiquetas. Entonces ahí llegó un momento un poco más clave, que es cuando decidimos intentar montar la sociedad, una sociedad para intentar formalizar ese negocio que estábamos intentando crear. Y Diego, que era el que había estudiado la carrera, porque yo no estudié demasiado, creó un business plan y fuimos a los bancos bueno, fue él a los bancos a pedir financiación. Pedíamos 30.000 euros para intentar iniciar el proyecto y tal. Y nos dijeron todos los bancos que nanay, que nos avalase todo el mundo, que bueno, casi que nos tomaban, pues bueno, al final teníamos 18 años. Y los bancos se lo tomaban un poco a chiste, todo. Y bueno, pues al final Diego tenía un amigo que sí que tenía una empresa, bueno, el padre de Diego, y lo conocimos y bueno, la verdad que le enseñó Diego ese business plan y bueno, apostó por nosotros y nos ayudó a dar ese paso tan importante que era el constituir lo que es la sociedad, el darnos un sitio donde poder estar y un poco tener una oficina, porque estábamos en un trastero, una mesa de ping-pong, ahí con los ordenadores y bueno, el trastero lleno. Y bueno, nos dio también, pues eso, nos inyectó esa pequeña inversión económica inicial para que nosotros pudiésemos comprar más producto y pudiésemos, pues bueno, pues tener un programa de contabilidad, tener una persona que nos llevase, pues eso, los impuestos, poder poner los 3.000 euros del capital social para montar la empresa. Es decir, necesitábamos algo de dinero porque todo lo que ganábamos lo reinvirtíamos. De hecho, teníamos trabajos independientes, tanto Diego como yo, y el dinero que ganábamos en estos trabajos independientes lo metíamos en lencería. Yo trabajaba en Ikea y Diego trabajaba de socorrista y bueno, pues íbamos ahí poco a poco haciéndolo crecer. Entonces, un poco el punto inicial o el punto más clave de ya un poco decir, ostras, esto es una cosa seria, fue ese. ¿Cómo recuerdas? ¿En qué momento os disteis cuenta que esta idea de negocio que tenéis tanto tú como tu socio Diego, era factible? O sea, que se podía llegar a sacar adelante. A ver, la idea inicial, sí que es cierto que el modelo de negocio ha ido evolucionando.
todos los años. Al final, sí que a día de hoy tengo muy claro que somos una empresa de venta online, que somos capaces de vender cualquier cosa, ¿vale? Pero sí que es cierto que en los inicios, yo por lo menos, Diego me dice que no, que él siempre ha visto muchas veces que el negocio iba online, pero yo por lo menos veía que podíamos ser una empresa fuerte de lencería. De hecho, hacíamos catálogos físicos, íbamos a las tiendas a intentar vender en físico, fuimos a la feria de lencería de París para intentar pues vender como una buena marca de lencería, que por cierto no vendimos nada. La verdad que fue un poco fiasco. Entonces, yo lo veía un poco como que podíamos llegar a ser una firma de lencería importante. Sí que es cierto que luego vimos que vender otros productos era mucho más fácil que vender lencería, que estábamos haciendo algo que era súper difícil. Porque al final ya no solo vendíamos lencería erótica, sino también vendíamos bikinis. Y vender un bikini online, cuando es una cosa que es como tan personal, que te lo tienes que probar, que la gente, claro, es una cosa que no es un pijama que vas a estar en tu casa y no te va a ver nadie, es una cosa que te tiene que quedar bien porque te van a ver luego en la calle, en la playa. Entonces, al final luego, pues a través de este socio que tenía otra empresa de productos de hogar, pues empezamos a vender productos suyos y una cosa nos llevó a la otra. Es decir, empezamos a vender tablas de planchar, me acuerdo, papeleras, de ahí empezamos a vender sartenes, de sartenes otro producto, y entonces empezó a crecer la empresa. A partir del año 2014-2015 ya nos dimos cuenta de que la lencería ya empezaba a ser un producto más simplemente. Y bueno, entiendo que la empresa empezó a crecer a la hora de expandir. Bueno, entiendo que tenéis la idea de expandiros o de de seguir creciendo. Es fácil acceder a inversión. O sea, en esa época era fácil, porque claro, ya no erais los mismos que con 18 ibais a los bancos a pedir financiación. O sea, me refiero a la hora de acceder. A ver, nosotros, dices financiación, Sí. intentar... Lo que sucede es que tanto Diego como yo hemos sido gente súper prudente, ¿vale? Nosotros conocemos gente de venta online, empresas, que en 3 años han estado facturando 100 millones de euros. Nosotros no somos así. Nosotros hemos utilizado siempre nuestros fondos propios y en vez de repartir beneficios a final de año, hemos reinvertido todos esos beneficios durante todos los años para intentar hacer crecer la empresa, intentar poder comprar más stock, intentar poder comprar mejores servidores o lo que sea necesitado. Realmente somos una empresa que no tenemos financiación. Estamos limpios de todo, no tenemos deudas. A día de hoy, pero es que nunca las hemos tenido. Entonces, sí que es cierto que conforme más grande eres y contra menos necesitas la financiación, más facilidad tienes para conseguirla. Yo pongo el ejemplo claro. Me acuerdo de ese día cuando Diego fue a 3 o 4 bancos y a todos le dijeron que no, y ahora los bancos vienen a nuestra empresa a ofrecernos todo tipo de cosas. Es decir, nosotros no tenemos ni que ir a las oficinas de los bancos, vienen ellos a nosotros. Entonces, ahí está un poco la diferencia. Cuando los necesitas tienes que ir tú detrás, cuando no los necesitas es cuando realmente es todo mucho más fácil. Eh, bueno, habíamos acabado en el año 2014-2015, los años siguieron pasando y entiendo que os dedicáis al sector comercial. Hubo un punto clave, que fue la pandemia, que digamos que considero que las empresas de venta online fue su especial agosto. Bueno. ¿Me equivoco o realmente gracias al COVID muchas empresas online pudieron sacar su potencial? Pues yo creo que, a ver, nosotros... O sea, a la pandemia más bien. A nosotros nos iba bien ya, antes del COVID. Nos iba bien y el COVID fue una situación muy, muy complicada. Incluso no te voy a negar que vendimos mucho más de lo normal, ¿vale? Porque al final encerraron a todo el mundo, menos a los transportistas y a una serie de servicios esenciales como la venta online, que era un servicio esencial. Pero se vivió una situación de mucho estrés. Al final ponte en la situación de que hay un desconocimiento muy grande de una enfermedad que está matando gente y teníamos problemas de que teníamos muchísimos pedidos de muchísima gente, pero no teníamos empleados para venir a trabajar, porque tenían miedo, porque querían teletrabajar, porque tenían miedo y tal. Luego era complicado meter a mucha gente en el almacén a la vez. Me acuerdo que tuvimos que hacer 3 turnos. Teníamos un almacén de 2.000 metros cuadrados en aquel entonces y pedidos, no sé, igual estábamos sacando 2.000 pedidos al día, o 2.000 y algo.
Y me parece que trabajábamos, si no recuerdo mal, pues igual 3 por la mañana, 3 por la tarde y 3 por la noche. Es decir, intentábamos dividir el personal en turnos de trabajo porque, claro, tampoco teníamos el conocimiento que tenemos ahora de la enfermedad. Entonces, era muy complicado, no sabíamos si se iban a contagiar, ¿no? Cuando se contagiaban, tenías baja. Sí que fue una situación que, más que de beneficios que pudiésemos tener gracias a la pandemia, fue una situación de estrés porque al final sentir que tenías ventas, de hecho tuvimos que parar todos los productos. Yo recuerdo que todos los productos que valían menos de 10 euros los tuvimos que quitar de todas las páginas web porque era imposible prepararlos. Yo recuerdo que vendimos, no sé, 2.000 cuerdas de tender. Una burrada, 2 o 3 euros las vendíamos. Y decía yo, pero ¿para qué quiere la gente cuerdas de tender? Pues debe ser que se agotaron las combas en las tiendas y la gente que estaba en su casa pues debió de comprar cuerdas de tender pues para hacer la comba en su casa. Es decir, fue una situación compleja y también un punto de inflexión, ¿eh? Fue un punto de inflexión porque al final nos dimos cuenta también de la debilidad que teníamos y del potencial que podíamos llegar a tener. Y bueno, entiendo que la parte operativa no, o sea, que no fue fácil sacarlo adelante. Y como hacíais, porque claro, en esa época existía el concepto ERTE. Me refiero, ¿cómo hacéis para decidir los que... Porque claro, habría gente que están trabajando y gente que estarían en su casa. Uh-huh. O eso bueno, en vuestro caso no llegó a pasar. Nosotros no hicimos ERTES. No, nosotros al final sí que es cierto que había noticias como muy contradictorias de un día para otro. Un día se podía trabajar, otro día no, otro día podías hacer una cosa, otro día otro, pero nosotros en ningún momento tomamos la decisión de hacer ningún tipo de ERTE. Y sí que es cierto que las 2 primeras semanas del COVID hubo una bajada de pedidos brutal, porque la gente, es decir, cuando nos metieron en casa, a lo primero, la gente donde estaba gastando el dinero era en comida. Es decir, entonces la gente no compraba sartenes, como vendíamos nosotros, compraba comida. Entonces, nosotros notamos una bajada muy fuerte de pedidos. Es decir, nos preocupamos incluso. Y luego hizo un efecto rebote y la gente que ya se aburría de estar 2 semanas en casa empezó a comprar, pero salvajadas. Sartenes, cacerolas, sobre todo el tema de cocina, se vendió muchísimo. Si bien es cierto, el año bueno para Diempin no fue ese año, fue el año siguiente al COVID. Que, si no recuerdo mal, duplicamos la facturación después del COVID. Entonces, al final, el COVID fue un poco como la antesala a algo que se venía, vimos el potencial, tomamos una serie de decisiones como cambiar de nave, porque vimos que eso era pequeño, estábamos limitados, estábamos muriendo de éxito, y el cambiar de nave y el poder aumentar más stock y más cosas, pues eso nos permitió duplicar la facturación al año siguiente. Y bueno, entiendo que tenéis un equipo detrás y que, bueno, que al fin y al cabo estamos tratando con personas. ¿Es fácil o difícil? Bueno, que fácil supongo que no será ser jefe llevar personal al fin y al cabo. Pues al final creo que es lo más complicado de la compañía, el dirigir al personal. ¿Por qué? Pues porque nunca llueve a gusto de todos y porque el jefe no siempre tiene la razón. y bueno, pues al final tus compañeros o tus empleados a veces hay cosas que no están viendo que tú sí que estás viendo, que pueden llegar a pasar, o cosas que ellos no entienden porque les falta información y tú las estás viendo de otro modo. Es complicado. Hay veces, sobre todo cuando pasas rachas en las cuales pues las ventas están más flojas o las cosas no van tan bien. Yo recuerdo hace 2 años, cuando empezó la guerra de Ucrania, que se incrementaron muchísimo los costes y la empresa hubo meses que perdía dinero. Y son situaciones en las cuales se genera mucha tensión porque al final se necesita vender más, hay una inflación brutal, lo cual quiere decir que el consumo pues se paraliza, tanto en internet como en el centro comercial como en todos los sitios. Entonces te bajan las ventas, tienes una estructura grande, los gastos te suben,
te suben todo tipo de gastos, desde la luz hasta los salarios, te suben. Entonces, se generan situaciones complicadas. A veces hay épocas que es difícil y cada decisión que tomas es una decisión que si te equivocas puede afectar en miles de euros, en mi caso. ¿Y cómo crees que, bueno, crees que uno tiene que ser jefe o líder? Hombre, hay que ser más líder que jefe. Es decir, a veces hay que ponerse serio, pero creo que para que las cosas funcionen, la gente tiene que ver que tú también estás involucrado en el proyecto y que lo que dices tiene una coherencia. Yo soy consciente de que cometo mis errores y de que a veces no tomo las mejores decisiones. Al final decido muchísimas cosas al cabo del día. Te podría decir que tomo más de 10 o 15 decisiones al día, de diferentes tipos, unas más importantes, otras menos importantes. Y tengo cosas que quizás pues hago que otras personas decidan por mí, porque son cosas que ya no son ni tan relevantes. Pero creo que, por ejemplo, el ir a trabajar todos los días a la oficina, trabajaré más o trabajaré menos horas que mis compañeros. Pero ya solo el hecho de que tanto Diego como yo vayamos a la oficina todos los días, creo que es un punto de inflexión para que el resto de tus empleados vean que estás involucrado en el proyecto y te sigan y te respeten. Aprovechando la época de la pandemia que, bueno, que ha generado muchos cambios, incluyendo el teletrabajo, ¿crees que uno puede dar su, bueno, que entiendo que que cada persona es un mundo, la parte del teletrabajo, piensas que que uno es más eficaz o más productivo? Porque al fin y al cabo, bueno, pues, para que salga una empresa o un país en general necesitamos aumentar la productividad. ¿Considera que uno es más productivo teletrabajando o estando presencialmente? Pues mira, yo sigo con la duda, sigo teniendo la duda en ese aspecto, porque las grandes empresas han facilitado mucho el teletrabajo. Entonces dices, si una gran empresa lo hace, por algo lo hará, tendrán sus estudios hechos, ¿vale? Hablo de empresas tipo Amazon, eh, tipo Mirabia, ¿vale? Pero sí que es cierto que en DMP somos un poco... No nos gusta el teletrabajo. Nosotros preferimos que la gente, pero no porque no confiemos en nuestros empleados, sino porque consideramos que la casa tiene que ser un sitio de descanso, de desconexión. Eh, para trabajar, para eso tenemos una oficina, donde tenemos unos ordenadores, pues un espacio de trabajo y unos ordenadores que seguramente no todo el mundo tiene. Hay gente pues que tendrá hijos, que tendrá menos espacio, que no tendrá dónde colocarse a trabajar. Entonces, consideramos que tenemos un entorno donde podemos trabajar medianamente cómodos, tenemos unos accesos a la información, tenemos toda la información dentro de nuestras instalaciones sin tener que sacarla a la red con los riesgos que ello conlleva. Y entonces nosotros somos un poco... No nos gusta el teletrabajo. De hecho, yo no suelo teletrabajar. Vamos, no me queda teletrabajar. Yo voy a la oficina a trabajar todos los días. Y podría trabajar desde cualquier sitio. Pero realmente, porque mi trabajo al final consiste en contestar emails. Entonces, aún así voy a la oficina, porque creo que el estar allí también te da la oportunidad de que si tienes un problema serio, hablas con la persona que tienes que hablar en un momento. Entonces, puede ser una ventaja o una desventaja, dependerá de la empresa. Y tú que empiezas, bueno, bueno, en vuestro caso, vosotros que empezasteis emprendiendo tan joven, ¿qué le dirías a ese chico o chica que acaba de acabar la carrera o cualquier tipo de estudio y quiere meterse o quiere emprender? Pues a ver, para emprender, lo que es montar una empresa es fácil. Al final necesitas 3.000 euros y... Bueno, pues 3.000 euros y que alguien que sepa montar la sociedad te la monte. Lo difícil es ganar dinero con una empresa. Ganar dinero con una empresa porque a ver, lo que le diría es que se tiene que esforzar mucho, que hay que luchar todos los días, que las cosas nunca van a ser como uno ha soñado que pueden ser y que hay que seguir trabajando, que no hay que rendirse, que vas a estar mucho tiempo sin cobrar nómina. No sé, yo me acuerdo, Diego y yo, que estuvimos igual 2 o 3 años sin cobrar un solo céntimo de DMP. Pero aún así no nos rendimos, seguíamos trabajando, seguíamos luchando día a día, trabajábamos muchísimo más que ahora. Yo, anda que no he pasado años, el día de Nochebuena en Diempi. El día de Nochebuena por la mañana, trabajando en Diempi, pues hasta las tantas.
me ha tocado hacer de todo. Por eso también soy una persona que... Es decir, también DMP me ha dado la oportunidad de aprender de todo, porque yo cuando empecé DMP no sabía ni lo que era una factura y un albarán. Yo tengo estudios muy básicos. Entonces, me ha tocado preparar pedidos, me ha tocado hacer atención al cliente, me ha tocado hacer de todo, pues igual que a Diego, seguramente. Entonces, al final, lo que le diría es que se esfuerce, que siga persiguiendo su sueño, que tenga los pies en la tierra, que no porque un año le vaya muy bien se descentre y haga locuras, ¿vale? Es decir, no puedes comprarte un Mercedes el primer año porque hayas tenido 2 meses buenos, porque eso pasa muchas veces. O no puedes comprarte un supercochazo y meterte a pufo. Es decir, al final hay que tener, joder, si piensa en el negocio, cuando el negocio ya te vaya bien, lo tengas estabilizado, pues ya te das un capricho si lo consideras. Que en mi caso, por ejemplo, para mí el coche no es un capricho. Es una herramienta de trabajo, porque lo utilizo para ir a buscar a los clientes a la estación y a los proveedores. Al final, yo recuerdo que tenía un coche de 6.000 euros. Y he estado muchísimos años con ese coche de 6.000 euros, con la serigrafía de Intimas. Ponía Intimas, objeto de deseo. Y me miraban en todos los semáforos. ¿Qué ocurre? Porque llegó un momento ya que me dijeron, macho, tío, que vamos a los clientes, que me decía Diego, joder, macho, con este coche no vayas a buscar a los clientes, que me da vergüenza, que ya no vendemos solo lencería, que también vendemos sartenes, ¿sabes? Y vaya a la estación de Renfe a buscarlo con el coche de Intimas. Y bueno, pues te compras otro coche y ya está. A la hora de liderar, o sea, a la hora de llevar, bueno, a la hora de llevar gente, ¿qué es lo que uno como jefe debe de aprender o cómo debe de actuar para poder liderar bien? Una pregunta un poco compleja, ¿no? Nunca sabes si lo estás haciendo del todo bien. Al final, bueno, creo que es vital mantener un respeto por tus empleados. Hay veces que se puede generar mucha tensión, dependiendo de, pues al final en las empresas hay problemas, hay días buenos, hay días malos, pero creo que el respeto nunca se le puede perder a nadie, no se le puede levantar tampoco la voz a nadie. Y hay que intentar hacer las cosas, pues yo siempre lo digo, hay que intentar hacer todo lo más legal posible y lo más honesto posible para, pues para que todo vaya fluido y que tus empleados pues te respeten y se involucren en tu proyecto. Y durante la pandemia, o sea, entiendo que tener poco personal tampoco ayuda, pero ¿cómo hicisteis para poder sacar la faena adelante? Porque entiendo que es un momento que os pilla de sorpresa, que... Bueno, al final supongo que tendríamos, ya no recuerdo mucho detalles concretos de esos días, pero sí que recuerdo que había, bueno, yo me acuerdo de estar cenando en mi casa a las 10 de la noche y estar comunicándome pues con el almacén, con las empresas de transporte, porque date cuenta que el problema ya no solo era de nuestra capacidad de preparación de pedidos, sino de la capacidad que tenían los transportes de asimilar todos esos pedidos. Yo recuerdo empresas de transporte con las que yo estaba hablando a las 10 de la noche para que viniesen o que me llamaban, oye Emilio, que no nos abren la puerta aquí, ¿puedes llamar a alguien para que nos abra la puerta, que estamos aquí a las 10 de la noche con un camión para llevarse pedidos? Es decir, que al final la operativa no solo entrañaba en que nuestros empleados pudiesen preparar un número alto de pedidos, sino también en la capacidad de que teníamos luego de que los transportes se los llevasen y que los pudiesen entregar ellos. Y bueno, ahora vamos a tocar otro tipo de área. Vamos a dejar de momento apartado el lado emprendedor. ¿Qué otras aficiones tienes? O otros... Pues bueno, a ver, yo soy una persona como que soy bastante abierta y me gusta probar un poco de todo, ¿vale? Entonces, cuando termino mi jornada laboral en el trabajo, pues sí que por las tardes me gusta hacer deporte. Llevo ya pues 12, 13 años haciendo running. Concretamente me gusta la larga distancia, las maratones. Me he vuelto uno de estos llamados friki maratones, maratonianos. Runners. Friki runner de estos, sí, sí, sí. Yo soy de los que pueden salir incluso a entrenar a las 5 de la mañana en verano para que no pasen calor luego por la tarde. Y sí que es cierto que en estos últimos años pues estoy preparando diferentes maratones en diferentes países
y bueno, es algo que me hace desconectar bastante. Es decir, esto de que dicen que cuando estás muy estresado es bueno hacer deporte porque generas endorfinas, serotonina, no sé, un montón de hormonas, pues esto es verdad. Al final, cuando terminas de entrenar y haces un entrenamiento que te sale bien, te sientes feliz, te sientes tranquilo y te sientes a gusto. Y creo que es un poco lo que en su día me impulsó a empezar a correr y ya no he parado, la verdad que está genial. Y bueno, luego aparte pues tengo también como hobby la cocina, me gusta cocinar. De hecho, pues me hice un Instagram de cocina para guardar mis platos, en el cual pues todos mis amigos me dicen que a ver cuándo les invito a comer o a cenar y me salen amigos nuevos pues todas las semanas. Cada vez que subo un plato me sale un amigo nuevo. Y bueno, pues esos son un poco mis dos principales hobbies. Luego, pues bueno, pues como todo el mundo, soy una persona que me gusta estar con mis amigos, con mi familia. Eh, yo, por ejemplo, voy a ver a mis padres pues por lo menos 2, 3 veces a la semana. Es decir, viven cerca, viven pues a 10 kilómetros o 15 kilómetros, pero aunque sea una visita de 10 minutos me gusta, es decir, son cosas que intento que lo importante siempre sea lo más importante. Es decir, para mí puede pasar lo que sea, que yo el día de Navidad voy a estar con mi familia. Y bueno, tras este breve breve pausa en el que nos has contado tus aficiones, retomamos me gustaría retomar la parte empresarial, porque digamos, bueno, que ya os daréis cuenta que hemos tenido problema con el vídeo. Y bueno, para los que que te están conociendo como empresario, ¿qué es o tú que llevas ya tiempo en el mundo del emprendimiento, para ti, qué es lo más difícil de gestionar? Lo más difícil de gestionar son los equipos humanos, sin lugar a duda, en esta empresa y en cualquiera. Eso es indudablemente lo más complejo, porque al final mm, estás trabajando con personas y las personas no siempre actuamos de maneras lógicas, no siempre pensamos igual, no siempre estamos en el mismo momento de nuestra vida. Una persona puede ser súper buena trabajadora durante muchísimos años y de repente ha tenido una circunstancia personal, se le ha podido morir un familiar, ha podido dejarlo con su pareja y tener un bache y que le esté afectando al trabajo. Y reaccionar contigo de una manera que no es la que acostumbras a que reaccione. Igual por una tontería lo paga contigo. Entonces, bueno, al final lo más difícil es los temas de personal, sin lugar a dudas, en la empresa. ¿Y cómo haces para gestionarlo? Pues a ver, al final tienes que empezar también a pensar que las cosas pasan. Tú ya, cuando ya das por hecho que todos los días te van a faltar 1 o 2 personas a trabajar, mínimo, ya vas al trabajo con otra percepción. Es decir, antes cuando faltaba una persona a trabajar parecía que se te caía el mundo. Porque decías, ostras, ¿y ahora quién va a hacer esto? Ostras, ¿y ahora quién va a hacer lo otro? Cuando ya han faltado muchísimas personas a trabajar, dices, si no sale el trabajo por aquí, saldrá por allá. Alguno, entre todos, echaremos una mano. Y la verdad que estoy muy agradecido porque la gente en nuestra empresa es bastante comprometida, se lo toma muy en serio la asistencia al trabajo y luego además que cuando hay un problema, entre unos y otros siempre se echa una mano y el trabajo sale. Es decir, al final hay cosas, hay veces que pasa que bueno, pues que te faltan justo 3 personas del mismo departamento el mismo día por una circunstancia, pues que a uno le pasa una cosa, a otro otra y a otro a otra, y hay veces que se junta. Y desde otros departamentos hay que tirar del carro, porque al final me lo estoy inventando, pero si hay que contestar a los mensajes de los clientes, pues si un comercial tiene que contestar a los mensajes de los clientes, pues se mete y ayuda. Entonces, Me decías antes, bueno, fuera de micrófonos, que lo más complicado es, si no recuerdo mal, sobrevivir. O sea, que no es abrir la empresa en sí, sino aguantar. Y llegando, bueno, mi pregunta es, ¿cómo uno puede hacer para no fracasar en el intento? Porque entiendo que en el mundo del emprendimiento, que es muy bonito decir que quiero emprender, pero las estadísticas dicen que, o sea, los que fracasan es muy alto, el nivel de fracaso. yo creo que hay más posibilidades de fracasar que de tener éxito, ¿vale? Al final,
Como te decía, montar una empresa es algo sencillo. Al final necesitas un poco de dinero, 3.000, 4.000 euros para hacer esos trámites iniciales, pero lo difícil es hacer una empresa sostenible y rentable en el tiempo. Es decir, tienes que ganar dinero, tienes que la empresa sea, que sea una empresa fuerte, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú puedes montar una empresa en la cual estés engañando a los clientes, por así decirlo, les estés vendiendo un producto que les estés engañando y podrás ganar dinero durante unos meses, durante un año, durante 2 años, pero a largo plazo, si no haces las cosas bien, no va a ser una empresa sostenible, no va a ser una empresa estable. Entonces, hay que ir dando pasos pequeños y con contundencia. Y sobre todo, yo siempre digo lo mismo, es mejor hacer 10 cosas fáciles que hacer una difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas nos centramos en lo que nos gustaría o en lo que es más difícil, porque a ver si lo consigo, y no, eso no es así en la empresa. En la empresa hay que ser prácticos, hay que ir muchas cosas fáciles y hacer muchas cosas al día. Intentar que lo que hagas lo acabes. Es lo importante. Porque a veces nos enfrascamos, lo que te digo, nos enfrascamos en cosas que decimos, ostras, a mí me gustaría ser como Amazon. Hombre, claro, a todos nos gustaría, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo consigues ser como Amazon? ¿No? ¿Cómo consigues hacer eso tan grande? Bueno, vamos a trabajar en lo que es fácil. Estamos vendiendo en Amazon, pues vamos a ser grandes dentro de Amazon. ¿Vale? Vamos a ser grandes dentro de Mirabia, vamos a ser grandes dentro de tal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a trabajar vendiendo iPhones. Pues seguramente iPhone no quiera trabajar con nosotros. Vamos a trabajar con marcas pues, más pequeñas que les podamos ayudar a vender en Internet. Entonces, al final nosotros sabemos lo que podemos aportar y nos centramos en eso. No vamos a hacer ahora nuestros esfuerzos en intentar trabajar con Nike, con Adidas, con marcas que realmente no somos nadie para ellos. Y a la hora de crecer, ¿cuál es la clave para poder crecer? Porque has dicho que, bueno, que entiendo que lo que comentaste, que hay que juntarse con la empresa pequeña y tal, con el que realmente sea factible, pero a la hora de crecer como uno, o sea, en vuestro caso, cuál crees que es la estrategia que habéis podido aplicar para poder crecer de forma sostenible? Pues a ver, las empresas tienen todas que crecer. Y Sí. afortunadamente, si no te pones un objetivo de crecimiento, la empresa está condenada al fracaso. No te puedes conformar con lo que tienes, porque al final te conformas y acabas bajando. Eh, no hay una estrategia como muy definida para poder crecer. Lo bueno del mercado online es que este año vamos a hacer una cifra, pero yo estoy seguro que si fuésemos Diego y yo un poco más aventureros y un poco más arriesgados y un poco más alocados, podríamos vender 5 veces más. Porque al final consiste en hacer lo que haces, pero más a lo bestia. Pero sí que es cierto que nos gusta que lo que hagamos, es decir, si nosotros estamos trabajando con un proveedor de sartenes, no voy a meter a 5 proveedores de sartenes diferentes, no. Vamos a intentar crecer con ese proveedor de sartenes. Somos muy fieles tanto a nuestros proveedores como a nuestros clientes y los objetivos de crecimiento que nos planteamos siempre son muy coherentes y muy sensatos. Al final también tenemos la suerte de que el mercado online está en crecimiento constantemente. Hay más competencia, evidentemente. Cada día para vender hay que hacer más esfuerzos, invertir más en marketing y al final la rentabilidad está siendo menor, pero estamos en un mercado bueno, pues que está creciendo. Entonces eso nos está ayudando también, las cosas como son. Para crecer también hay que adaptarse rápido a las situaciones. Te puedo decir que en los 13, 14, 15 años que llevo vendiendo en Internet, ha cambiado la forma de venta como 5 o 6 veces. Es decir, que no se parece en nada. Que yo empecé vendiendo en eBay. De eBay me monté una tienda online. De una tienda online pasé a vender en ventas flash. A día de hoy, la gente joven ya no sabe ni lo que es una página de venta flash. Ya no lo sabe. No, es decir, porque ya funciona de otra manera. Ahora existen los marketplaces. Y dentro de un año o dos se va a vender en las redes sociales. Es decir, al final está cambiando constantemente todo. Y llegará dentro de 5 años y será diferente. Y lo más importante es adaptarte rápido. Contra más rápido te adaptes y tengas la mente más abierta para reaccionar, más posibilidades tienes de tener éxito. Y aprovechando que estás hablando de de adaptarse, perdón,
¿Crees que la inteligencia artificial va a favorecer que, bueno, que entiendo que los negocios tal como lo conocemos en 5 años van a cambiar, se van a transitar? O sea, la venta online va a ir en crecimiento Ujú. por el relevo, bueno, por cambio generacional. ¿Crees que la inteligencia artificial va a ayudar en ese cambio? La inteligencia artificial va a revolucionar muchísimo, muchísimos sectores y no solo la venta online. Yo la utilizo ya en mi día a día, todos los días la utilizo. Es más, cuando me mandan, igual queda feo decirlo, pero cuando me mandan un hilo de correos en el cual lo típico que ponen siempre en copia al jefe, yo ya ni los leo. Lo que hago es cojo los correos, copio, pego, lo meto en inteligencia artificial y le pregunto, hazme un resumen y dime si hay algo importante que se dirija a mí. Y me hace un resumen de una línea. O si me hace un resumen de 5 líneas, le digo, en 2 líneas, por favor. Y sé si hay algo importante para mí o no. Es decir, al final va a cambiar la eficiencia de todos los empleados. Es decir, al final las formas de trabajar. Por ejemplo, yo tenía que revisar, cuando tengo que revisar un contrato, pues igual ya no me lo leo entero. Es decir, lo que hago es lo meto a ChatGPT y le digo, ¿me puedes revisar el plazo, la forma de pago, el no sé qué, no sé cuántas, los puntos un poco más claves? Y te lo dice, aunque el contrato sean 100 páginas. Te lo dice en un minuto. Y te dice, lo tienes en tal página y si le tienes que hacer alguna pregunta sobre el contrato o alguna inquietud, pues bueno, pues se la haces directamente. Es decir, al final la inteligencia artificial va a cambiar a mejor a todas las empresas. Y como, bueno, entiendo que ahora estamos pasando por una transición digital. ¿Cómo pueden hacer las empresas para pasar de forma eficaz y sostenible ese proceso? Porque entiendo que en cada empresa es diferente. En algunos habrá plantilla más joven, otras plantillas de otras etapas. O sea, el nivel generacional es diferente. ¿Cómo puede hacer una empresa para adaptar su personal a ese cambio que se aproxima o que ya está aquí? Pues mira, yo lo que pienso es que las empresas tienen que tener la mente abierta. Porque si las empresas no tienen la mente abierta, van a morir. Es decir, por muy buena que sea la empresa. Yo conozco empresas que están cerrando. Empresas de 2 y 3 generaciones que han sido, pues, que no han querido nunca vender en internet, que son, pues, están echadas como muy a la antigua, que hacen etiquetas a mano todavía, que los albaranes los llevan a mano, es decir, hay que adaptarse, pero en todos los sentidos. Es que ya no solo por vender en internet o por expandir tu negocio online, sino porque hay ahora, a día de hoy, herramientas que nos facilitan la vida a las empresas, nos hacen optimizar costes, y es que a día de hoy no tiene sentido hacer albaranes o facturas a mano, por ejemplo. Es un ejemplo sin más. Entonces, o mandar facturas por carta por correos. ¿Qué sentido tiene ese? Que hay empresas que todavía te mandan la factura por correos, que muchas veces se pierde la factura y no le pagas, ¿sabes? Es decir, mándale un email, ¿no? Entonces, las empresas tienen que tener la mente abierta y empezar a hacer pequeños gestos día a día para ir evolucionando, pues desde mandar la factura por email, que puede ser el primer paso, a pues ir implementando estas herramientas nuevas que existen, que son muy fáciles, como ChatGPT, que tampoco tienes que instalar nada, si simplemente es ir utilizándolo poco a poco e ir aprendiendo tú también con el día a día. Y como bueno, empresario o como emprendedor, ¿qué cosas piensas o pensabas que te haría, bueno, que os hacía falta? Entiendo que la parte de financiación dijiste que en su momento no pudiste obtenerlo bueno, por razones obvias. ¿Qué cosas te gustaría pedir o qué cosas crees que desde la parte de la administración o desde las entidades financieras podrían hacer para ayudar a que hubiera más emprendedores en este país? A ver, para que haya emprendedores en este país pasa porque los gobiernos incentiven el emprendimiento. Para eso hay que dar facilidades. Cuando una persona como yo quería montar una empresa, lo primero, yo te he hablado hace un momento de tener simplemente 3 o 4 mil euros porque ahora me parece una cifra que es asumible para mí. Pero en aquel momento, para mí, 100 euros, que es como empezamos la empresa con 100 euros, ya era una apuesta importante. Entonces, hay que pensar que si ya tienes que empezar pagando 80, 100, 200 euros de autónomos, no sé, yo me parece que pago 500 de autónomos al mes. Es decir, ya vendas o no vendas. Entonces, al final,
y luego los trámites que hay que hacer para montar una sociedad limitada, que ya necesitas tal. Es decir, yo creo que simplificar todo eso, por lo menos durante el primer año o durante los 2 primeros años, creo que incentivaría a montar más empresas. Aún así, creo que no solo que el problema esté en montar la empresa, sino luego en el día a día, la cantidad de papeles y burocracia que hay que hacer para presentar impuestos, la cantidad de impuestos que se pagan. Al final es muy difícil ganar dinero con una empresa. Es decir, se pagan muchísimos impuestos. Es decir, nosotros siempre hemos pensado que al final, o siempre nos han dicho, tenéis que asumir que si tenéis una empresa, siempre lo decían todos los controles, vuestro tercer socio siempre es el Estado. Y es verdad, si es que el Estado gana más que yo. El Estado gana, es decir, a la hora de la facturación, una tercera parte es para el Estado. Si no es más. ¿Sabes? Entonces, al final, porque si no se te va con el IVA, se te va con el impuesto de sociedades. Si no se te va con el IRPF, si no se te va con... Es decir, de un modo u otro, se te va el dinero. Hay que pagar impuestos, hay que pagarlos. Pero claro, yo creo que para la gente que está empezando, habría que intentar hacer una forma que fuese como más flexible. También entiendo al gobierno, ¿eh? Al final, ¿qué ocurre? Que si lo pones muy fácil, la gente se aprovecha y hace triquiñuelas. Entonces, yo creo que también un poco los españoles estamos muy hechos a buscar la triquiñuela. Entonces, de tantas triquiñuelas que se han hecho en el pasado, creo que también los gobiernos se han puesto rígidos al final. Y yo también soy partidario de que si todos pagásemos los impuestos que nos toca, yo creo que se podrían pagar menos impuestos. Y creo que a día de hoy se paga, vamos, que el 90% paga sus impuestos. Pero hace años es cierto que... ¿Qué pasa? Pues que la gente, como ve que los impuestos no van destinados al fin que consideran que es el coherente, pues dice, ¿para qué voy a pagar impuestos si se lo van a gastar o van a hacer tal o van a derrochar? Entonces, al final es un poco un círculo en el cual tiene que haber una concienciación por parte de los gobiernos, de las personas, es decir, hay que concienciar a todo el mundo para que se pueda incentivar la creación de empresas. Porque es que al final, yo si tuviese que montar ahora una empresa otra vez de cero, pues igual me lo pensaba 2 veces. Igual preferiría trabajar de directivo con lo que ahora mismo sé. Igual preferiría trabajar de directivo en una empresa donde me pagasen 3 o 4 mil euros y no tuviese problemas. ¿Y crees que, bueno, que lo habrás vivido, habrás pasado por todos los procesos, que es difícil ser jefe en el sentido de que, pues lo que explicabas antes, que la gente no entiende, no ve en esa visión que tú, pues a lo mejor tú puedes llegar a ver? ¿Y cómo puedes hacer entender a tu equipo de que hay que coger esta dirección? Porque entiendo que a lo mejor no todos lo ven tan claro o tienen esa visión que tú puedes llegar a tener. Bueno, mira, esto yo lo aprendí cuando era socorrista, cuando tenía 18 años, ¿vale? En la piscina donde yo trabajaba, que era en Utebo, había muchísimas normas. Te hablo, pues igual había 100 normas. Yo era socorrista, trabajé 4 años y encima conocía a muchísima gente allí. Entonces imagínate un chaval de 18 años y le tenían que respetar todo el pueblo, gente muchísimo más mayor que yo. Y había pues por lo menos 100 normas, desde las típicas de no tirarte de voltereta hasta que no te podías sentar en una barandilla o no podías andar con changletas por una zona de madera que había, ¿vale? Entonces, a mí me lo explicaron cuando yo me hice ese curso de socorrista. Me dijeron, si tú explicas las cosas y tienen un sentido, al final la gente te va a hacer caso y no se va a enfadar. Por ejemplo, cuando una persona se sentaba encima de la barandilla de la piscina, yo le llamaba la atención diciéndole, oye, no se puede estar ahí sentado. Y dices, porque si te caes de espaldas, que te puede pasar, que igual ahora estás bien, pero puede pasar un niño corriendo y te caes de espaldas, te puedes dar un golpe en la cabeza y te mueres. Te mueres, si te das un golpe en la nuca, te mueres. Entonces no se puede estar. O cuando un niño pasaba por debajo de una barandilla que teníamos también ahí, pues le explicaba que esa barandilla, como el agua oxidaba el metal, se podía cortar. Entonces, cuando tú se lo explicas a una persona o a un empleado, en este caso en la empresa, le explicas a un empleado por qué estás decidiendo hacer eso, que a veces igual te extralimitas explicando demasiado las cosas, pero a mí me gusta hacerlo porque de ese modo ese empleado lo entiende y apuesta por tu idea. Entonces, al final, cuando consideras que tienes que hacerlo y tú apuestas por esa idea, tienes que intentar razonarla. Y cuando la razonas, la gente lo hace y lo ve claro. Bueno, estamos de vuelta una vez más. Decía, bueno, que estábamos tocando
el emprendimiento, bueno, todo lo que conlleva. Y tú, bueno, tú que fuiste emprendedor joven, o que ahora te habrás dado cuenta que, bueno, gracias a las redes sociales, como que se está fomentando, bueno, el mundo de que emprende y tal. ¿Crees que la gente como que lo ve muy bonito desde fuera y no entienden que desde dentro es más complejo, más difícil de lo que pueden llegar a pensar? Al menos los jóvenes. Sí, sí, sí. A ver, el problema que está viendo ahora, desde mi punto de vista, tampoco soy un gran conocedor porque, aunque me gustan las redes sociales, las tonterías no las veo. Creo que hay mucho vendehumo en las redes sociales. Gente que te vende cursos, gente que te vende películas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los chavales jóvenes, hay algunos que son más inquietos que otros, está bien tener inquietud, pero muchos pues se dejan un poco llevar pues por eso de que les venden de que si el dropshipping es el futuro, que si las redes sociales son el futuro, que si montar un Shopify ahora es el futuro. Entonces, pues luego hay que empezar, evidentemente, y está bien, pero que tampoco la gente se deje engañar, ni tampoco que se crea que se va a hacer rico porque vea pues a dos tipos con un Lamborghini en Miami y pues alardeando de que se han hecho ricos gracias a vender en internet, porque es que eso no es así, la realidad no es esa. Entonces, la realidad es que para vender en internet, por ejemplo, tienes que tener, pues eso, tienes que ir aprendiendo poco a poco, es un proceso que va muy lento. Incluso nosotros que somos una empresa ya pues que tenemos más de 50.000 productos en nuestro portfolio, se lo decimos a todos los proveedores, le decimos vender en internet no es de hoy para mañana, conlleva una serie de acciones, una serie de pasos, los productos tienen que tener una vida en internet, es decir, no es llegar y venga, mañana ya se vende, eso es, vamos, eso es súper extraño. Entonces hay que buscar en internet cuál puede llegar a ser tu punto fuerte, o bien porque has encontrado un producto diferente, o bien porque has encontrado un canal de venta diferente. Hay gente que se mueve muy bien en las redes sociales y es capaz de conseguir mucho tráfico para su web, pues porque, me lo invento, pues puede tener 500.000 seguidores una persona y dice, oye, pues ahora mi canal es de cocina y me va a poner a vender sartenes. Y me va a hacer una página, un Shopify de sartenes. Pues lo vería sentido, ¿sabes? Pero así esto que hace la gente de creer que se va a hacer rico. Es decir, yo he llegado a escuchar historias en las cuales, porque al final la gente cuando sabe que te dedicas a la venta online, pues te preguntan, pues en plan colegueo, amigos. Y he llegado a escuchar personas que tenían empresas que querían montar una tienda online para estar luego en casa, en el sofá, con una lata de cerveza esperando a que le entrasen los pedidos. A mí eso en 15 años no me ha pasado nunca. Es decir, los pedidos entran, pero tanto como que estar en mi casa y no ir a la oficina, pues no va a pasar nunca, ni creo que me pase nunca. Al final, un día si te pones mal y no vas a la oficina no va a pasar nada. Si faltas una semana a trabajar tampoco va a pasar nada, pero al final, si no estás dentro del negocio y crees que por tener una tienda online va a funcionar solo, eso es mentira. Eso cualquier empresa que vende en internet medianamente decente te lo va a decir. Y bueno, como empresario, entiendo que, bueno, que vas ya muchos años en el sector. ¿Crees que desde el mundo empresarial, ahora que se comenta lo de que falta, bueno, de que tenemos un problema de productividad y demás, tú como empresario, ¿a qué crees que se debe ese problema? ¿El qué? Perdón, El problema de la productividad, que dicen que, bueno, que en España hay un problema de productividad que los empleados producen poco, en que no general. rinden en el trabajo. Bueno, no sé, depende. En mi trabajo yo considero que todo el mundo rinde a tope. Es decir, desde luego no se puede estar al 110% durante 8 horas. Esto hay que entenderlo también, porque si vas con esa premisa, eh, es imposible. Desde luego las 2 primeras horas sabemos que son las mejores. Es decir, los trabajos más importantes hay que hacerlos al principio de la jornada laboral. A lo largo de la mañana, pues te vas relajando un poco más en el trabajo. Pero yo en ese aspecto estoy contento. Mis trabajadores no veo en general que se escaqueen, ni que también es cierto que utilizamos, que somos disciplinados en el trabajo. Hay cosas que no permitimos ni vamos a permitir. Es decir, que un trabajador se escaquee pues para irse a fumar al baño o tal, es que eso en nuestra empresa no se permite. Entonces, hay que ser rigurosos y cuando se es riguroso,
dentro de una coherencia las cosas funcionan. Desde luego, si no tienes un control y tu jefe se va contigo a jugar al guiñote al almacén porque hay poco trabajo, pues evidentemente cuando haya mucho trabajo, esos empleados no van a rendir como deben de rendir. Y igual el trabajo que se debería hacer con una persona lo tienes que hacer con 3. Y bueno, para ir acabando en la recta final, ¿qué mensaje te gustaría dar como Emilio al que te está escuchando? Bueno, a ese joven o a ese chico o chica que sueña con montar algo propio, con ser emprendedor, con fomentar el emprendimiento a nivel local o estatal. Bueno, yo, a ver, un mensaje claro tampoco podría dar y tampoco me considero como tan experto como para dar consejos, pero sí que es cierto que yo lo que diría un poco es que no se dejen llevar tampoco por las emociones, que no se tomen decisiones en caliente, que muchas veces todos hablamos con un amigo y nos surge una idea de negocio y mañana hablamos con otro amigo y nos surge otra y nos ha pasado a todo el mundo que hemos tenido siempre 100 ideas pero no hemos ejecutado ninguna, ¿vale? Entonces, las cosas están muy bien hablar de ideas, pero las ideas se tienen que convertir en proyectos y esos proyectos hay que llevarlos a cabo. Y estaría muy guay montar una red social como Facebook o como Instagram, pero vamos a ser coherentes. Yo no tengo ni la capacidad técnica ni los conocimientos para poder hacer eso, ni me veo capaz de poder hacer eso. Y aunque me viese capaz, no creo que pudiese llegar al alcance que ha llegado Facebook a tener. Esa reputación. Existen negocios muy buenos, ideas muy buenas, pero ya no solo es la idea, sino el cómo luego la comunicas, ¿vale? Que es lo más difícil. Porque hay ideas que entonces, al final les diría que trabajen duro, que lo que hagan, que lo piensen bien. Y que cuando lo hayan pensado bien, si realmente es viable o no es viable esa idea, ¿vale? Porque puedes tener una idea de crear cohetes para viajar a la luna, pero si no es ejecutable no tiene ningún sentido esa idea. Entonces, si la idea es ejecutable y está dentro de sus posibilidades en la situación que está actualmente, pues la intentaría llevar a cabo. Es importante también que se rodeen de gente que les aporte. Al final, muchas veces, nosotros nos encontramos, yo me encuentro con amigos, con empresas que les da como mucho miedo a meter socios en sus empresas. Y dices, ostras, a ver, al final no has inventado nada tampoco del otro mundo. Al final, este socio te puede aportar esto, este otro te puede aportar esto, y tú aportas esto. Y la empresa va a crecer, si no te vas a estancar. Entonces, al final, es un poco también estar abierto a que la empresa, jolín, Diego y yo estuvimos abiertos a abrir a un tercer socio. Podríamos haber dicho, y fue una decisión que la tomamos conjunto. Pero es que después de la pandemia vendimos otra parte de la empresa a otros socios, porque también considerábamos que aportaban un valor añadido que nosotros no podíamos aportar. Entonces, cuando tú consideras que por el bien de la idea de negocio, del proyecto, te pueden aportar algo, ostras, como mínimo hay que valorarlo, hay que estar abierto. Entonces, yo les diría sobre todo eso, que tengan los pies en la tierra, que piensen fríamente, que los proyectos, que las ideas que tengan, que sean ejecutables, que sean ideas que no les vaya a arruinar la vida. Yo tampoco me metería en una cosa, hay gente que se monta restaurantes y se gasta 100.000 euros en una reforma y se mete pues a pufo. Y dices, pero ¿cómo has hecho esto? Luego el restaurante no funciona o no te dan la licencia de apertura o cualquier cosa. Luego los clientes no van, no depende de ti y debes 100.000 euros. Hay que hacer cosas un poco con sentido. Es decir, otra cosa es un tío que ya lleve 10 restaurantes y simplemente esté copiando el modelo de negocio. Pues si me han funcionado 10 y el 11 no me funciona, significa pues que he tenido mala suerte. Pero ya tengo una base sólida en qué basarme, ¿vale? Luego también diría que tampoco hay que inventar nada. Hay que copiar lo que funciona. Las cosas como son. Nosotros hemos copiado de todo el que ha tenido éxito. Yo he copiado ideas de IKEA, he copiado ideas de Inditex, he copiado ideas de Amazon, he copiado ideas de las empresas a las que admiro. Ideas, pequeños conceptos, pequeñas formas de ver el negocio. Entonces, creo que el emprender es muy bonito, que está muy bien, pero que es un trabajo duro y que no vas a vivir como el chaval o el señor que estás viendo
en ese podcast o en ese vídeo desde el minuto 1. Vas a pasar 3, 4, 5 años muy, muy jodido. Muy, muy jodido porque no todo es fácil, te van a pasar muchos problemas y hay que estar preparado. Y decir, al final, yo lo vinculo mucho al deporte, y ya por concluir, porque el deporte a mí me ha enseñado a no rendirte cuando corres una maratón, ¿vale? Lo relaciono mucho con la empresa porque tú cuando corres una maratón, en el kilómetro 15 o 20 ya te duelen las piernas. En el 30 es donde decimos que empieza la maratón. En el 35 estás destrozado, destrozadísimo. En el 38 muchas veces te quieres morir y dices, pero ¿qué narices hago yo aquí corriendo una maratón? Y en el 40 dices, ostras, no me puedo rendir ya. Y al final, ese no rendirte, que no te rindes en la carrera, pero es que tampoco te has rendido durante 4 meses de preparación, días de lluvia, días de frío, días de viento, es lo que te hace no rendirte cuando fracasas en tu empresa, porque vas a fracasar en muchas ideas, en muchas cosas. Entonces, lo importante es ser constante, no rendirse y sobre todo tomar pues eso, las ideas con claridad y con frialdad, dándole 2-3 días. Yo siempre que tengo un calentón, se lo digo a Diego, le digo, vamos a esperar 3 días y si en 3 días seguimos pensando lo mismo, lo hacemos. Porque si no, el calentón al final te lleva a dejar hacer cosas mal hechas. Bueno, espero que te haya gustado la entrevista, que quería darte las gracias por venir al programa, que desde que escuché tu historia me gustó, porque, bueno, me gusta el mundo del emprendimiento y creo que, pues, eso, que los jóvenes de este país, pues, tenemos que intentar fomentar más el emprendimiento, ya que al fin y al cabo pues, somos un activo para la economía de este país. Así que, pues, nuevamente te quería dar las gracias por venir aquí. Y que nada, que espero que te haya gustado el programa, el formato y que nuestros queridos, bueno, que si no te importa, bueno, que en el link en la descripción pondremos si Emilio nos da el permiso, alguna forma por si hay alguien que quiera ponerse en contacto con él. Y pues eso, así quieres decir algo más. Pues nada, Joaquín, yo agradecerte también tu invitación. La verdad que bueno, para mí esto es la primera vez que lo hago. No suelo dar ningún tipo de entrevista ni nada de esto porque tanto Diego como yo somos gente que vamos, no veréis una noticia en nuestra prensa, no hay nada. Pero bueno, que estoy muy, muy agradecido de que me hayas invitado. Creo que el proyecto que estás montando por el momento todavía no hace justicia con esos likes, porque la currada que estás haciendo es brutal. Y bueno, si te sirve de algo, a mí lo que me ha motivado a venir hoy aquí es que he visto que pese a que llevas ya 8 o 9 episodios y todavía no está teniendo la repercusión que tiene, tú estás siguiendo. Y eso es lo que me ha motivado a contaros mi historia y a echarte una mano si les gusta a los seguidores esta entrevista, pues para que tu proyecto también pueda salir adelante, porque creo que pues que se hablan de temas interesantes en el podcast. Pues el honor es mío de tenerte aquí porque, bueno, para mí pues eso, de que pues se conoce gente, bueno, he podido conocer un poco de todo, bueno, que estoy agradecido a todos, pero que al fin y al cabo pues tener aquí un empresario, alguien emprendedor, que es de un sector que a mí en particular me gusta. Así que pues nada, a los queridos oyentes, espero que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo y que os invito a que le deis like, a que comentéis y que nos vemos el próximo domingo. Gracias. Gracias a Dios.